Simulación de corriente constante y de voltaje constante con el QCS para electroterapia. Para hacer la simulación de lo que ocurre cuando aplicamos un circuito a un paciente en el sistema de CC, corriente constante o voltaje constante, vamos a hacer en el QCS una simulación. Lo primero que vamos a hacer es elegir una fuente. Mejor dicho, vamos a elegir dos fuentes, porque luego en el circuito las modificaremos. Entonces, una fuente de voltaje, que sería la aplicación en voltaje constante, y una fuente de corriente. Vamos a editarlo y vamos a cambiar estos valores. En lugar de 1 miliamperio, vamos a colocarle 10 miliamperios. Aplicamos y aceptamos. Y a la otra, en lugar de ponerle 1 voltio, vamos a ponerle 10 voltios. Aplicamos y aceptamos. Vale, ya tenemos las dos fuentes aquí. Ahora vamos a poner una resistencia. Ponemos una resistencia, tal que por aquí. Esta resistencia va a tener que ser variable. ¿Por qué? Porque cuando el organismo soporta una corriente, el organismo disminuye de resistencia, entonces es una resistencia variable a la baja. La editamos y en lugar de darle ese valor fijo, le vamos a poner que sea una resistencia variable. R bar, una resistencia variable. Aplicamos y aceptamos. Bueno, pues ya tenemos el circuito básico, la resistencia que representa al paciente y dos fuentes que serán alternadas, no puestas a la vez, que serán alternadas, primero una y luego la otra. Ahora la unimos con cables. Vamos a empezar, por ejemplo, con la de corriente. Ahora vamos a poner la masa. Bueno, entonces vamos a poner una medida de voltaje, una sonda de voltaje, para ver qué ocurre con el voltaje. Aquí medido. Y vamos a poner una sonda de intensidad. Las vamos a renombrar. La de intensidad y en R. Intensidad. Y esta vamos a llamarla, que mide el voltaje, V en R. No, vamos a poner una R mayúscula. Aplicamos y aceptamos. Bueno, ahora vamos a poner un título al trabajo que estamos haciendo. Entonces nos venimos aquí a pinturas, texto, y por aquí mismo ponemos un titulito, simulación sin acentos, porque no admite los acentos, de CC y VC en electroterapia. Vamos a ponerle un tamaño de letra de, por ejemplo, 18. A aceptar. Ya tenemos aquí un titulito. Vale. Ahora hay que hacer una simulación. Entonces vamos a simulaciones y primero, como es una corriente continua o lo que simula la galvánica, pues tenemos que hacer una simulación DC, direct corriente. Luego tenemos que hacer una simulación de parámetros de barrido. Y muy importante es cómo se va a programar este parámetro de barrido. Vamos a ello. En parámetro de barrido tenemos que poner aquí que tenga una simulación que haga referencia a la DC1. Aquí, en lugar de que lea R1, pues tenemos que leer R bar, que lea la resistencia variable.
Y ahora que tenga un inicio, por ejemplo, en 800 ohmios, por poner un valor, y que termine en 500. Y que haga 20 medidas. Entre 800 y 500, perdón. Entre 800 y 500 y que haga 20 medidas. Entonces es muy importante que esta haga referencia a que es una simulación referente a la simulación DC. Ahora ya procede a hacer la simulación. Hacemos la simulación, nos va a pedir un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, CCVC001 y guardamos. Y a partir de aquí, pues ya podemos hacer, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con los valores. Por ejemplo, la R-bar. ¿Qué ha ocurrido con la R-bar? A ver, aplicamos. Bueno, pues vemos que la resistencia variable va disminuyendo y que lee 20 puntos. Empiezan 800 y terminan 500. Pero vamos a hacer una representación de valores cartesianos. Entonces vamos a representar el valor de la resistencia. Aplicamos y aceptamos. Y ya vemos que tiene un descenso progresivo. Le vamos a hacer alargada, que tiene 20 puntos de medida. Y aquí vemos el comportamiento de la resistencia, cómo va disminuyendo. Parámetros al eje X le vamos a decir evolución de R. Evolución de R. Aquí tenemos la evolución de la resistencia. Bueno, a ver ahora qué ocurre con la evolución, por ejemplo, de la intensidad. Aquí tenemos que la intensidad, como es una fuente de intensidad, es un parámetro fijo. Estamos en corriente constante, en intensidad constante. Entonces esta no cambia, no se modifica. La vamos a ver entonces cómo es la evolución de la intensidad. Evolución de I. Aplicamos y aceptamos. Hay que fijarse en lo siguiente. Empieza en 500 y termina en 800. Sin embargo, el proceso va al revés. Luego esto hay que modificarlo. Tenemos que entrar aquí y aquí hacerle un cambio manual y decirle que empiece en 800 y que termine en 500. Y esto es importante. En este caso no se ha modificado nada porque lo lógico es, como vemos, es esto. Ahora vamos a ver qué ocurre con el voltaje. Y entonces el voltaje lo vamos a editar y aquí lo tenemos. Aplicamos y aceptamos. Ya vemos que es un trayecto ascendente, pero vamos a tener que hacer modificaciones. Primero lo alargamos, lo vamos a editar. Elegimos aquí y vamos a propiedades. Vamos a poner evolución del voltaje. Y aquí que inicie en los 800 y que termine en 500. Ahora sí,
Bueno, pues vemos que la resistencia tiende a disminuir, la intensidad se mantiene porque es el parámetro fijo, es constante, y el voltaje tiende también a disminuir. Nos falta un valor, que es el de la potencia, pero para hacer el valor de la potencia vamos a tener que volver aquí y crear una ecuación. Antes de ver la ecuación vamos a ver lo siguiente. Vamos a editar esto. Hay que fijarse que en la ecuación tenemos que meter el producto de vr.v por ir.i, así, tal y como está, todo con mayúsculas. Así no se puede meter una minúscula donde hay una mayúscula. Esas variables tienen que ir así, tal como está. Entonces, esto salimos, volvemos aquí y tenemos que introducir una ecuación. Y esa ecuación la vamos a editar. La editamos y aquí tenemos que W, por ejemplo, bueno, vamos a llamarle que esta ecuación se llame potencia. La W va a tener que ser igual a vr.v por ir.i. Aplicamos y aceptamos. Y ahora, como tenemos nuevos parámetros y nuevos valores, vamos a ver qué ocurre con la potencia. La vamos a agregar aquí y aquí tenemos la W, que es la potencia que recibe el paciente. Pero bueno, hay que hacer modificaciones. Vamos a modificar porque no sube realmente. Ya veremos ahora que hay que reeditarla. Nos ponemos aquí en la W, vamos a poner evolución de la potencia, evolución de W, y aquí que empiece en 800 y que termine en 500. Aplicamos y aceptamos. Bueno, ya lo tenemos completo. Tenemos la evolución de la potencia tiende a ser menor. La evolución del voltaje tiende a ser menor, igual que la resistencia, pero el parámetro de intensidad se mantiene. Esto ha sido lo que ocurre con corriente constante. Ahora vamos a ver qué pasa con voltaje constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir este punto con este y este punto con este. Pero hay que apartar esto un poquito y nos vamos a quitar esta. Borramos esta línea y borramos esta línea. Y ahora vamos a tener un circuito en voltaje constante. No hay que modificar más. Ahora la cosa ha cambiado. La cosa está en lo siguiente. La resistencia baja, igual que en corriente constante. Pero ¿qué ocurre con la intensidad? La intensidad se eleva. El voltaje se mantiene como parámetro fijo. Y la potencia, que es la energía que al final recibe el paciente, se eleva. Luego, si hacemos corrientes con riesgo de producir quemadura, lo que va a ocurrir es que en voltaje constante el paciente va camino de la quemadura. Sin embargo, en intensidad constante no va camino de la quemadura. Al contrario, el sistema protege al paciente. Vamos a añadir
un adornito por aquí, por ejemplo, nube doble. Vamos a poner, en lugar de que sean líneas, vamos a poner, a ver si tenemos aquí columnas, para asemejar que se hacen 20 medidas a lo largo de la aplicación, ¿no? Aquí vemos 20 tomas a lo largo de toda la sesión. Es una variante. Como veis, hay varias opciones. Tenemos que ponernos primero en el parámetro, y aquí podemos poner círculos o estrellas. Vamos a poner, ¿veis? Esta es la evolución en 20 tomas, en 20 medidas del valor de la resistencia. Podemos hacerlo de varias formas. Bueno, y aquí damos por finalizada esta práctica.